casi todas las conquistas sociales, por no decir todas, se han hecho a través de las ideas de la clase obrera, del socialismo, del comunismo, de los sindicatos luchando, haciendo huelgas. Las comunistas lo tenemos clarísimo: pensiones, sanidad, educación, servicios sociales para la mayoría social y que le den por el saco a los bancos. Hay que decir que no es momento de pacto social, porque sus intereses y los nuestros son irreconciliables. Ahora es momento de lucha. Tenemos que expropiar a los expropiadores. Nosotros no vamos a ver qué es lo que cobra el mayordomo de la mansión. Nosotros vamos a que el pueblo se apodere de la mansión, se apodere del señorito y se apodere del pueblo. Nos importa un carajo lo que cobra. La mayoría silenciosa, su mayoría silenciosa, lamentablemente no existe. Lo que existe es una mayoría con voz, que lo que reclama es una alternativa al paro o a la precariedad. O povo que máis ordena. El pueblo es el que ordena. Sí se puede. ¡Salud, camaradas, y república! Programa número 93 de Iskra Radio. Hoy hablaremos de Cataluña y del derecho a decidir. Como invitados tenemos a Pablo Moliné de UPyD. Gracias por la invitación. A Fran de las Juventudes Comunistas. Hola, buenas noches. Y a Guillén de Purna. Buenas noches, gracias por invitarnos. También hablaremos con Pablo Híjar de Stop Desahucios y como siempre podréis disfrutar de nuestras secciones habituales. Además, recordaros que hoy tendremos el sorteo de la camiseta y el disco del grupo Quinta Criminal que estuvieron con nosotros la semana pasada y que se entregará al publicador del mejor tuit de la noche. Comienza hoy Iskra Radio. Cataluña está en los medios, está de actualidad. Mas se retira de la consulta del 9 de noviembre. Duran i Lleida declara que está en contra de que la independencia se declare unilateralmente. Esquerra Republicana ve implanteable negociar con el Estado si Cataluña no es antes independiente. Pedro Sánchez les dedica un "os queremos" a los catalanes y exige a Mas que explique sus intenciones. Toni Cantó acusa al gobierno catalán de preocuparse únicamente del independentismo y no de gobernar. Izquierda Unida y Podemos apuestan por la consulta pero no por la independencia. Mientras la calle reclama su derecho a decidir. Hoy, en Iskra Radio, reunimos a tres fuerzas políticas, a tres posturas, para debatir sobre este conflicto de portada. Em dic Aina, tinc 21 anys i soc aprenent de periodista. Hola, soy Joan, soy del Vallès Oriental y trabajo en el Metro de Barcelona. Soc la Tània, tinc 18 anys i estudio a la Universitat Autònoma de Barcelona. Hola, em dic Sergi, tinc 27 anys i treballo de mecànic industrial en una fàbrica. La classe treballadora de Catalunya ho es revela o estem destinats a viure amb 40 anys a casa dels pares amb un sou de 300 euros. Pues cada vez más individualismo, cada vez a peor y lo que nos falta simplemente es llegar a ser un tercer mundo. Sento molta ràbia i molt odi per aquelles persones que s'apropien de la riquesa col·lectiva pel seu propi benefici. Aquesta crisi ha sigut l'excusa per retallar drets i serveis a la classe treballadora. Davant d'aquesta situació, en un primer moment et sents impotent, però et dones compte de que l'única manera de canviar les coses és fer que tots i totes participem, lluitem, sortim als carrers. Volem que el poble ho decideixi tot, el model de sanitat pública que vol, el model d'educació. Que la población pueda decidir sobre todos los asuntos políticos de nuestra vida cotidiana. S'ha de decidir sobre qui som i què som, però també sobre què podem i què volem fer amb el nostre cos. Diuen que són patriotes i no ho són, perquè la seva pàtria és Andorra, la seva pàtria és Suïssa,
i la seva pàtria és el poble. Sobirania és decidir cap ànimes responsables a la crisi. Per mi una pàtria digna és un país amb una institució que representi els drets i els interessos dels treballadors. Per mi, una pàtria digna és una pàtria que construïm entre totes i pel benefici de tots. Jo vull un país on no governi la màfia, on els interessos econòmics d'uns pocs no vagin per davant de la vida de les persones. La consulta és el simple dret a l'autodeterminació que tenen els pobles, simplement això. La consulta ens obre les portes perquè la sobirania pugui ser de totes. Per mi la consulta és la capacitat de que el poble pugui expressar la seva voluntat. Ara decidim nosaltres. El futur és nostre. Entramos ya en el debate y lo hacemos hablando de la última decisión de Artur Mas. Os planteo la pregunta general: ¿por qué creéis que ha tomado esta decisión? Bueno, la ha tomado para empezar porque el decreto ley que había firmado en el Parlamento de Cataluña y que era en el que iba a estar basado en un principio de la consulta del 9N, de momento está suspendido por el Tribunal Constitucional, con lo cual pues por algún lado tenía que salir, y como se había implicado tanto en prometer que el 9 se votaba, pues no le ha quedado más remedio que hacer una especie de votación un poco rara para intentar que la gente crea que ha cumplido su promesa, ¿no? Sí, siguiendo la línea que ha dicho el compañero, Mas ha encontrado una encrucijada que yo creo que desde el principio sabía que era imposible esta consulta, y aun con todo ha seguido adelante. Sin duda, para mí, Mas va a pasar a la historia como uno de los políticos más nefastos y perjudiciales no solo para España, sino también para Cataluña. Toda su aventura nacionalista surge una estrategia política que se le ha ido de las manos y ahora le ha explotado en la cara. Hombre, es cierto que Mas lo sabían los restos de partidos independentistas en Cataluña, y yo creo que lo sabíamos todos, ¿no? Porque, por desgracia, la actitud del gobierno de España y del conjunto del Estado en general es negar el derecho de los pueblos a decidir sobre su propio futuro, el negar la democracia y el negar el derecho a la soberanía. Yo no sé si Mas pasará a la historia como un político nefasto, como el peor gobernante de Cataluña o uno de los peores políticos de España, ¿no? Pero sí que está claro que la aventura soberanista de Mas no la ha emprendido él solo. Ni siquiera ha emprendido CiU sola, ¿no? Yo creo que, es más, CiU y Mas han ido un poco a remolque de lo que la sociedad catalana estaba reclamando desde hace mucho tiempo, para intentar salvar el cuello y cambiar una postura tradicional de CiU en la que no se mojaba del todo con el tema de la independencia, y no. Yo creo que era o sumarse al movimiento de la independencia que la mayoría de la sociedad catalana estaba reclamando, o quedarse fuera, como se han quedado PSC, PP y el resto de partidos que no están dentro de este movimiento. Bueno, y ahí no coincido contigo. Yo creo que el giro que hace CiU respecto al nacionalismo, hacia el nacionalismo independentista, es una estrategia política de tapar una mala gestión económica y política que ha hecho en la comunidad. Una forma de tapar los recortes, no pagar a las farmacias, cerrar hospitales, lo ha intentado tapar con la estelada. Y el problema ha sido que ha seguido y se ha encontrado con un problema real. Y lo que decía de que va a pasar como un político nefasto y muy perjudicial es porque es el principal culpable de que ya se haya provocado esta fractura social en Cataluña y se haya puesto este conflicto entre españoles. Bueno, fractura social no hay, ¿no? Y eso me parece más que evidente, porque si viajas a Cataluña y ves lo que allí se cuece, no ves ningún enfrentamiento, no lo ves de ninguna manera. Y bueno, yo creo que por desgracia CiU nunca ha sido independentista, y se le ve claramente que no está contenta y no está bien dentro del discurso independentista, porque su sitio natural es el pacto con las oligarquías del Estado. Como dice el compañero Fran, ha sido la propia sociedad la que le ha empujado a eso, y de hecho Mas a punto está de costarle el puesto y a punto está de sacarle de la política. Sí, bueno, de hecho, lo que esta estrategia, valorarla si positiva o negativa, pues hace unos días salían las encuestas en Cataluña, pues había perdido a la mitad de los escaños que había obtenido inicialmente. Por tanto, la estrategia además se puede considerar como un auténtico fracaso para su partido. Bueno, es evidente que no ha conseguido tapar la mala gestión en Cataluña de CiU y compañía, puesto que los propios catalanes le están sacando a él y a su partido del gobierno. Y quizá si CiU desde el principio no se hubiera sumado a esta ola, no estaríamos hablando de que ha perdido la mitad del electorado, sino de que ha perdido
más de la mitad como le ha pasado al Partido Socialista de Cataluña, ¿no? Que va cuesta abajo y sin frenos precisamente por no sumarse a esto y por llevar una posición más que ambigua, sacando unas tensiones internas del partido que ya se veían desde hace mucho tiempo, ¿no? A ver, yo sí que creo que más a esto ha venido arrastrado por una mayoría social en Cataluña. Yo creo que más se veía con la capacidad para intentar lidiar esta partida, ¿no? E intentar sacar de aquí una fuerza para negociar de tú a tú con el Estado español, puesto que es el fin último de CiU, ¿no? De conseguir más beneficios fiscales para Cataluña, que se ha encontrado con una negativa rotunda y una intolerancia sublime por parte del gobierno central, y que esto es lo que está polarizando el polo independentista en Cataluña, ¿no? Por una parte, la intransigencia del gobierno español a cualquier tipo de negociación o de salida política, sino anteponiendo la ley siempre frente a unos posibles cambios. Ya vemos que al gobierno no le cuesta cambiar la ley cuando hace falta, ¿no? Hace poco se cambiaron la Constitución y aquí no pasó nada. Y bueno, pues esta es la triste historia de este país, ¿no? En un juego de oligarquías en el que al final los que salimos perdiendo siempre somos los de abajo, ¿no? Y en Cataluña los de abajo pues se están rebelando contra este juego y evidentemente están castigando a CiU y a la oligarquía que siempre ha controlado su país. Me cuesta ver o creer esa idea de Mas o CiU como arquitectos de un plan maestro por la independencia, un plan maestro, digamos, para engañar a la población, más que nada porque Mas tenía una propuesta que era el pacto fiscal, y ante la imposibilidad de conseguir el pacto fiscal, nuevamente al chocarse contra ese muro de roca que es España, es cuando se ha visto sobrepasado por las aspiraciones soberanistas del pueblo catalán, con lo cual Mas no tenía ningún plan independentista. Mas lo que tenía era una propuesta de pacto fiscal, y después ha ido a matacaballo a seguir lo que la sociedad catalana, por cierto, masivamente representada por organizaciones ciudadanas como la Asamblea Nacional Catalana, que son las que verdaderamente representan al pueblo. Bueno, primero lo que decías, que sabe el argumento de que como CiU, si no se hubiera unido a este movimiento independentista, le hubiera pasado como el Partido Popular, que ha bajado por esa misma regla de tres. Partido Socialista, perdón. Bueno, pues el Partido Socialista, bueno, el Partido Popular también está bajando muchísimo en Cataluña. Bueno, por el contrario, Ciudadanos cada vez sube más, en contraposición, porque lo ven como un partido fuerte frente al Partido Popular, al Partido Socialista, que no se atreven a defender la unidad de España en Cataluña. Lo que decías que es un nacionalismo que surge del pueblo, pues yo no coincido. Yo creo que es un nacionalismo dirigido desde las instituciones del gobierno de Cataluña. Solo ver cómo los medios públicos en Cataluña están 24 horas, 7 días a la semana bombardeando con un único discurso. Hablar de las asociaciones, pues a ver, yo hasta donde llego en derecho, la representación del pueblo será en el Parlamento y no en las asociaciones de los ciudadanos, que sí que son muy importantes y es una forma de manifestar la opinión, pero al fin y al cabo las decisiones democráticas se deciden en los parlamentos. Yo creo que hace mucho que los parlamentos en este país han dejado de ser nada representativo de nadie. O sea, ya desde la ley electoral injusta que tenemos, que por cierto desde UPyD la criticáis y muy bien hecho, se nota que los parlamentos no son representativos de nadie. O sea, no puede ser que el Partido Popular, con un 30% de los votos de todo el electorado en este país, esté con mayoría absoluta en el Parlamento de Madrid. Igual le pasa a Mas en Cataluña y a otros partidos regionalistas, ¿no? Entonces, partiendo de esa base, la representatividad queda en los movimientos sociales, que es donde la gente, al margen del establishment político, se organiza para defender sus derechos y en lo que cree. El ascenso de Ciudadanos, dices, pues sí, está subiendo, claro, ante el vacío electoral que están dejando tanto PSC como Partido Popular, pues hay una fuerza que ha irrumpido ahí y que representa a esas personas que no quieren la independencia o que creen que no quieren la independencia, porque una cosa es querer la independencia y otra cosa es querer el derecho a decidir, que es de lo que aquí se está hablando. Muchos de los partidos y organizaciones que están apoyando la consulta del 9N o el proceso soberanista no piden una independencia para Cataluña, simplemente piden una cosa muy básica, que es el derecho a autodeterminación. Yo pido el derecho a autodeterminación también para el pueblo español, para poder decidir sobre si queremos que nos echen de nuestras casas a patadas, sobre si queremos estar con 6 millones de personas paradas, sobre si queremos una serie de decisiones económicas que nos están llevando al abismo, como por ejemplo el futuro acuerdo de libre comercio que próximamente se va a aprobar en el Parlamento Europeo con Estados Unidos. Yo quiero toda esa autodeterminación y yo creo que eso es lo que quiere una gran parte del pueblo catalán, que no significa independencia. A ver, yo quiero decir,
Si digo que el nacionalismo catalán, y más que el nacionalismo, este movimiento que se ha surgido y que desde hace 3 años se moviliza permanentemente pidiendo el derecho a decidir, pidiendo la soberanía para el pueblo catalán, no surge desde una mentira nacionalista, no surge simplemente porque hay unos medios de comunicación que digamos que es lo que repite el españolismo, ¿no? La TV3 miente, está manipulada, las escuelas dicen mentiras. Pues no es esa la razón, y hay que ver claramente los datos, que en Cataluña siempre ha habido independentistas, pero digamos que hasta principios de este siglo había, digamos, en torno al 20-25% de independentistas. Después de la sentencia del Estatut y después del pacto fiscal, esas cifras se han disparado a más del 60%, con lo cual es la propia acción del Estado coartando el derecho democrático del pueblo catalán a decidir la que está generando el independentismo. Esto no es una cuestión de banderas, no es una cuestión de lenguas, no es una cuestión de cultura ni de nacionalismo banal. Esto es una cuestión económica, es una cuestión de dignidad, del pueblo catalán para poder decidir sobre su propio futuro. Y eso es lo que el Estado español está negando. En primer lugar, el nacionalismo catalán, o este reapunte del nacionalismo catalán, tiene su origen en que los dos partidos mayoritarios que hay tradicionalmente de este país, que han sido el Partido Popular y el Partido Socialista, le dieron todos los medios necesarios al nacionalismo para seguir aumentando sus bases. Ellos son los principales culpables de la situación que hay ahora en Cataluña. Y, como no, salía el tema del dinero, ¿no? Al final y al cabo todo se resume al que me quitan más dinero del que doy, y además eso es falso, porque obviamente Madrid da mucho más que Cataluña, eso para empezar. Entonces, ese criterio de que me están robando el dinero, que lo digan gente de izquierda, me parece algo muy poco coherente. Estamos defendiendo el reparto de las altas rentas hacia las más bajas, pero de los territorios no. Entonces me parece un discurso incoherente dentro de la izquierda. A ver, no es que... ¿Cómo que el Estado español ha dado los medios para que el nacionalismo aumente sus bases? Dando la educación, por ejemplo. Claro, igual se lo han dado a Extremadura y no ha aumentado el número de nacionalistas extremeños en un tiempo a esta parte. No lo han usado. Igual se lo han dado a Andalucía y no ha aumentado el número de nacionalistas andaluces de un tiempo a esta parte. Pero da la posibilidad. No es que dé la posibilidad o no. O sea, tú dices que en la educación se manipula. Primero, es muy complicado, muy difícil, porque hay unos currículums oficiales y una serie de cosas a las que atenerse desde la escuela pública, que un Estado manipule e imponga una idea. De hecho, aquí se intenta, en todo el resto del Estado español hay unos currículums infames, y en último término son los maestros y los profesores quienes aplican los currículums, y o una de dos, o el nacionalismo catalán ha reclutado una cuadrilla de profesores ultranacionalistas que se dedican a opositar, a sacar buenas notas y dar su clase en las escuelas, o es mentira. Y por la misma regla de 3, te podría decir lo mismo de que pues durante estos 40 años ha dedicado en España los distintos gobiernos a imponer su visión sobre el mundo y su visión sobre esto a través de la educación. Y no es así. Yo no me considero manipulado en mi educación. Considero que tengo unos profesores que han aplicado a su manera de ver, que es como tiene que ser, porque es el maestro en último término quien tiene que decir lo que sea en su clase y lo que no, unos currículums oficiales que pueden ser más o menos, que te pueden tener una intención más o menos manipuladora, pero no tiene por qué serlo así. Yo me refería más al contenido, por ejemplo, en las aulas de historia, ¿no? En Cataluña. O sea, no es que haya visto una foto que han colgado en internet, no, yo he tenido un libro delante que ponía corona catalano-aragonesa. Y hay muchos ejemplos, y ves ejemplos donde un libro con el general Prim, que sale con la bandera española a la derecha, lo recortan justo para que no salga. Sí. Eso al fin y al cabo es una manipulación tras manipulación tras manipulación. Yo también he visto libros que dicen que España se funda con los reyes católicos. Y es mentira. O la prehistoria. Eso... Sí, ese problema es de las editoriales catalanas. O sea, los libros no los hace ni siquiera el gobierno catalán. Al fin y al cabo, los hace Santillana, los hace del Vives. Quien los aprueba para los colegios públicos, al fin y al cabo. Podemos acusar a las empresas editoriales de manipular la conciencia de los chavales para ser nacionalistas catalanes, pero lo veo un poco maquiavélico, la verdad. Solo hay que ver el contenido de esos libros. Yo me veo obligado a repetir argumento y un poco a ampliarlo, ¿no? Porque cuando dices, es que los datos son incontestables, o sea, es manipulación cultural, es manipulación histórica, más de la que ha hecho el nacionalismo español, imposible, y la sigue haciendo a día de hoy en todos los territorios que controla. Pero aparte de eso, me puedes decir, sí, hay una manipulación. Ese es el argumento que usa el nacionalismo español para decir que los catalanes están enajenados pensando como piensan, para decirles no sois mayores de edad para decidir acerca de vuestro propio futuro. Y es que está claro, y las lecciones que se han hecho históricamente en Cataluña lo han demostrado, que siempre había independentistas, pero por una cuestión cultural, por una cuestión de etnicidad,
el número de independentistas siempre era minoritario, y justo cuando había confrontación con el Estado por temas ya no solo económicos sino administrativos, por temas de competencia, era Esquerra Republicana la que subía, y cuando no había conflictos, cuando se llegaban a acuerdos con el Estado y el Estado cedía, porque es lo que tiene que hacer, ceder a la soberanía de los pueblos, entonces bajaba el independentismo, con lo cual es que es mentira que sea la manipulación sobre historia, sobre cultura la que genera el independentismo, es precisamente la posición de enroque que tiene el Estado. La crisis ha sido el caldo de cultivo que ha permitido a los políticos catalanes usar el nacionalismo para ganar votos. Es mucho más fácil apelar al sentimiento de la tribu que conseguir votos mediante ideas, propuestas y al fin y al cabo políticas. O sea, si no hubiera pasado la crisis, no tendríamos ahora mismo este problema de Cataluña sobre la independencia. No, mira, ahí te voy a dar la razón. Es verdad que la crisis ha tenido un papel muy importante en el aumento del nacionalismo o del sentimiento independentista en Cataluña, porque a mí me gusta distinguir entre nacionalismo y derecho a autodeterminación e independentismo, ¿vale? Yo no creo que la Asamblea Nacional Catalana sea un movimiento nacionalista. Yo creo que es un movimiento soberanista, ¿no? Nacionalista es CiU, pues lo intenta ser, y nacionalista es el gobierno de Mariano Rajoy, y además chusquero. O sea, el problema de la crisis, que sí, es verdad, ha habido un descenso de la calidad de vida tanto en los catalanes como en el resto del Estado español, y la gente intenta buscar una salida, ¿no? ¿Qué salida se le ofrece a los catalanes? Desde CiU se le dice la independencia, pero resulta que CiU está bajando en votos, con lo cual esta teoría tampoco se sostiene mucho. ¿Esquerra Republicana y el resto de partidos que sí están subiendo con este proceso soberanista están diciéndose a los catalanes? No. Esquerra Republicana y el resto de movimientos y partidos políticos que están defendiendo este proceso soberanista están ganando votos no porque defiendan más la independencia que CiU, están ganando votos porque están denunciando las políticas de recortes de CiU y del PP, están ganando porque están denunciando las políticas de austeridad fiscal tanto de CiU como del PP, y en definitiva están ganando votos porque están denunciando públicamente unas políticas neoliberales que no se dan solamente en la Cataluña, además se dan en España de Rajoy, se dan en la Alemania de Merkel y se dan en la Europa del euro. Entonces, por eso están subiendo esos partidos políticos, por eso sube Podemos y por eso suben los partidos que se enfrentan a estos recortes, tanto en Cataluña, España, como en otras partes de Europa. Bueno, yo que has nombrado el sentimiento diciendo que es el principal recurso del nacionalismo catalán, y yo creo que eso es directamente falso. Cuando analizamos el discurso del independentismo catalán, del soberanismo, de la gente que está por el derecho a decidir, no hay ni un solo ápice de un sentimiento patrio, de una mística nacionalista o chauvinista, ni mucho menos. Lo que hay es un proyecto de país. Algunos partidos, algunas corrientes la tienen más clara, otros la tienen menos. Desde luego, lo que da votos en Cataluña, y es lo que ha dado votos siempre, es un proyecto y una dirección hacia la que tender. Eso es lo que verdaderamente da votos, y es el discurso que se está llevando ahora en Cataluña. No se habla de sentimiento, no se habla simplemente de 1714, se conmemora, pero no se está en eso, se está en el presente, se está en el futuro del pueblo catalán, se está en querer construir un Estado independiente para cambiarlo todo. Pues hombre, si el modelo del país que quieren construir es un país fuera de la Unión Europea, sin euro, que al día siguiente entraría en bancarrota, pues que porque no hace mucho España, el gobierno central tuvo que rescatar la Comunidad Autónoma de Cataluña. Decías de las políticas neoliberales de CiU, yo creo que eso es falso. O sea, están haciendo unos recortes brutales, pero al mismo tiempo el gasto público gasto total en Cataluña aumenta. O sea, lo que está pasando en Cataluña es que el dinero que tendría que ir para los ciudadanos a través de los derechos, como la educación y la sanidad, se está usando para otras cosas. Es el problema, y el gasto en cómputo general en Cataluña está aumentando. Y lo que decías, no, es que se están explicando que quieren un país sin recortes, un país donde buenos servicios. ¿Cómo van a mantener esos servicios al día siguiente de la separación con España? Cataluña entra en quiebra. ¿Cómo vas a mantener todos esos servicios, todos esos derechos que supuestamente vas a defender? ¿Cuál es tu plan económico para no tener que realizar esos recortes que obligatoriamente te vas a tener que obligado a forzar a realizar en el momento en el que te independices del resto de España? Bueno, a ver, como la economía afortunadamente no es una ciencia exacta, que Cataluña vaya a entrar en quiebra después de la independencia es un mero supuesto, igual que yo te puedo decir que no, y es otro supuesto, y la única manera de comprobarlo es que se independice, porque lo demás es construir castillos en el aire.
Que el gasto público en Cataluña está aumentando. En términos globales no sé si está aumentando o no, pero en los temas importantes del estado de bienestar está disminuyendo y mucho, igual que en el Estado español, y aquí no hay ningún proceso abierto de independentista. Más bien, igual habría que ver los recursos que se gasta el Estado español también en hacer contrapropaganda de la independencia en Cataluña. Pero bueno, CiU es neoliberal. Quitémonos la máscara de la cabeza. CiU es un partido que cuanto menos Estado, mejor. CiU es un partido a la que la educación pública pues se la trae al pairo. A ellos les gustaría que hubiese pues una educación muy elitista, muy catalana, pero muy elitista para que los hijos de la burguesía catalana tuviesen buena posición y pudiesen desarrollar lo que tienen que desarrollar. A CiU los hijos de migrantes españoles o los hijos de obreros catalanes se la sudan, igual que se la suda al Partido Popular el resto de los trabajadores de este país. Igual que se la suda a la Unión Europea, al resto de trabajadores de este país. Decías lo del euro, pues mira, pues igual deberíamos plantearnos en España también si queremos salir de la Unión Europea. Y igual tendríamos que ver la balanza fiscal nosotros con la Unión Europea a ver si nos sale compensatoria o no. Igual tendríamos que mirar a ver por qué hemos tenido que desmantelar toda la industria en el norte de España en pro de Alemania, igual si no nos salía tan rentable. Igual ahora estamos pagando las consecuencias de ese desmantelamiento industrial y agrícola que nos impuso la Unión Europea para entrar en la Comunidad Económica. Igual deberíamos plantearnos nosotros eso también. Igual los catalanes están yendo por la dirección correcta y nosotros no. A mí me encanta este catastrofismo que se ha montado, que el españolismo, ¿no? El que tenéis los españoles con respecto al tema de la independencia de Cataluña, ¿no? Si se independiza Cataluña va a ser aquello el infierno, ¿no? Pues no se sabe y probablemente lo que nos da la independencia de Cataluña es una oportunidad, la mejor de ellas, para poder construir algo nuevo, para poder construir algo algo que rompa con los modelos que están demostrados son fracasados. El modelo de la Europa neoliberal, el modelo de la Unión Europea como un espacio colonial para Alemania está fracasado. Entonces, yo no digo que Cataluña se tenga que ir a la Unión Europea, digo que Cataluña, en el proceso soberanista, va a elegir si quiere formar parte de la Unión Europea o no. Y eso es algo que, por lo menos en el Estado español, en el resto del Estado, no se está cumpliendo. Antes me he dejado de hablar sobre la cuestión fiscal, ¿no? Y lo que decías, el reparto territorial, que te chocaba con gente de izquierdas. Claro, yo estoy a favor de la solidaridad entre los pueblos. Si hay pueblos más ricos, que esos pueblos ayuden a los pueblos más pobres, entre otras cosas, porque, por ejemplo, el pueblo aragonés ha sido tradicionalmente exportador de migrantes, de trabajadores a Cataluña, que han generado riqueza en Cataluña. Bueno, yo sí que creo que tiene que haber una solidaridad interterritorial, pero lo que no quiero, y ahí es donde está la trampa que hacéis, es que a Cataluña se le confisquen todos los impuestos y que sea el que los administre sea de Madrid. No, yo quiero que el pueblo catalán decida sobre su propio dinero, igual que quiero que el pueblo aragonés decida y cuando tenga que hacer solidaridad con otros pueblos sean los catalanes quien lo decida, no un señor en Madrid que, por cierto, no lo va a repartir, sino que se lo va a quedar para sí. Dos apuntes. En primer lugar, hombre, si no somos capaces de prever las consecuencias económicas de la ruptura de un territorio con su país, bueno, vamos, yo creo que las teorías socialistas y planificación las olvidamos, ¿no? Directamente. Vamos a ver, yo creo que no es muy difícil calcular los efectos económicos que puede tener que un territorio se separe de otro. Ya en principio en exportaciones, trabas burocráticas, y bueno, y para Cataluña, de repente todos los gastos que se le vendrían encima como país independiente, ¿no? Pues hablamos de justicia, hablamos de pagar el sueldo de los Mossos de Escuadra, que parte lo paga el Estado central, es decir, una acumulación de gastos muy importante, más posible fuga de empresas y de ciudadanos y de capital. Confiscación. En Cataluña no se está haciendo una confiscación de los recursos de Cataluña. Es que creo que Madrid aporta hasta el triple que Cataluña para los fondos de cohesión. Es decir, ese argumento de victimista de no, es que España me roba, no. Han estado robando muchos años los políticos catalanes, pero de eso no nos quejamos. Vamos directamente a que nos roba el gobierno de Madrid cuando es falso. O sea, la aportación de Cataluña es acorde con su riqueza. Y lo que decías tú, claro, hay que repartir esto, bueno, ¿cómo lo quieres articular? No, es como dices al rico, mira, no te voy a poner impuestos más altos a ti porque es más rico, ¿no? Y ya tú, si quieres, lo que tú quieras, lo donas a los pobres, porque es lo que me estás planteando, ¿no? No, en absoluto. No estamos hablando de un rico, estamos hablando de un pueblo. Sí, no, pero si lo hacemos que los territorios, ¿no? No es lo mismo, ¿eh? No, si clasificamos al territorio por su riqueza, ¿no? Viene a ser lo mismo. El rico al que le quitamos parte de su renta para distribuir las rentas más bajas, no es lo mismo. Eso bien, pero los territorios con más riqueza, además por conceptos históricos, ¿no? Porque en Cataluña, ¿dónde se hace la industrialización? ¿Quién apoya la industrialización de Cataluña? El gobierno de España. O sea, España en su conjunto hace el esfuerzo de industrialización de Cataluña. ¿Qué pasa? ¿Que ahora eso no revierte?
O sea, la inversión que hemos hecho todos los españoles en Cataluña solo se lo quedan a ellos, los beneficios solo son para ellos. Eso no es así. Bueno, a ver, varias cosas. Primero, usar la historia para justificar posiciones presentistas, yo como historiador, ya no ni como comunista ni como gente de izquierdas, es una cacicada y es algo denunciable siempre, tanto por parte de los nacionalistas catalanes como por parte de los nacionalistas españoles y como parte de todo el mundo. O sea, la inversión que hemos hecho todos los españoles en Cataluña en industria, eso es mentira. Y si es verdad, ¿qué? Se hizo hace 100 años, ¿qué pasa con eso? No pasa nada. Igual que, ¿qué pasa? Que como los españoles hicimos una inversión en ferrocarriles en Cuba, tampoco podían independizarse de nosotros en 1898. O como hicimos una inversión en minas de plata en Perú, tampoco se podían separar de nosotros en 1820. Luego, Cataluña no va a ser el primer estado, si se hace, que se independiza de otro. Ha habido muchos episodios anteriores. Estados Unidos mismo se ha independizado de Inglaterra y yo no veo a Estados Unidos en bancarrota, ni mucho menos. Ha habido muchos países que se han independizado de otros y no han entrado en bancarrota. Igual han pesado alguna penurias económica al principio, puede ser, pero luego existe una tasa de recuperación bastante importante. Segundo, yo ni soy nacionalista catalán, ni soy nacionalista en general, y mucho menos independentista, ¿vale? Y yo, las denuncias de corrupción de los gobiernos de Mas, de Pujol y demás, creo que hemos sido de los pocos en sostenerlas siempre, pese a que PSOE, PP y el resto de establishment político las han estado ocultando durante años, porque Pujol y CiU eran aliados del régimen del 78, ¿vale? El régimen del 78 se autoprotege, y es lo que ha pasado con Pujol. ¿Qué pasa? Que ahora como CiU se ha pasado al otro bando, digamos, al bando de que no le gusta al gobierno de Rajoy, pues se ha destapado todo. Si no, no lo habríamos sabido jamás de los jamases. Igual que no sabremos muchas de las cosas que ocurren tanto con el PNV, como con el PP, como con el PSOE y otros partidos políticos. Y segundo, o tercero o cuarto, ya no lo sé, el estar a favor del derecho a decidir de los catalanes y el estar a favor del derecho a la autodeterminación de los pueblos no significa que yo quiera que Cataluña se vaya de España. Yo, mira, poniéndonos así, incluso me gustaría, ¿no?, que en la península ibérica hubiese más fraternidad entre los pueblos que la habitamos, incluyendo a Portugal, y poder crear un polo de contrapoder en el sur de Europa para oponerse precisamente a las políticas neoliberales que están ocurriendo por parte de las oligarquías del norte y las oligarquías del sur que se está imponiendo a los pueblos. A mí, que Cataluña o no se vaya, me gustaría que no, pero sé que es una decisión que tienen que tomar ellos, los catalanes en su conjunto. Igual que la tendrán que tomar los vascos en su momento, igual que la tendrán que tomar todo el mundo que quiera, porque no puede ser que obligues a la gente que no quiere estar viviendo en un sitio. Esto es así. Yo, por no seguir con el debate, pero volviendo al tema inicial del bloque, sí que me gustaría decir que por desgracia el Estado español ha prohibido la consulta, pero que en términos de legitimidad yo creo que el 9N sigue siendo fuerte, sigue siendo potente y sigue siendo adecuado. Por eso estoy con la postura de la Esquerra Independentista Catalana de que el 9N la gente tiene que ir a votar, y tampoco me parece mal, y yo creo que es la única salida que queda, que se convoquen elecciones plebiscitarias. Es así que serán de acuerdo a la legalidad, y en ese escenario, si el Estado no cede, se estará, digamos, conduciendo la situación a que Cataluña declare unilateralmente la independencia. Hacemos ahora un pequeño descanso para poner una canción y descansar un poco de este debate cuanto menos fluido. Zatituan, herri zapalduan, askatasun irrintzi da gure kantua. Bi estaturen menpe aspalditik gaude, bildu gaitezen denok herriaren alde. En un poble oprimit, en un poble ocupat, no hi ha altra bandera que la llibertat. Si Espanya ens ocupa, si ens té empresonats, cal trencar les cadenes i ben fort cridar. Euskal Herri zatituta zapalduan, askatasun irrintzi gure kantua. Bi estaturen menpe aspalditik gaude, kanta dezagun denok herriaren alde.
en un poble oprimit, en un poble ocupat. No hi ha altra bandera que la llibertat. Si Espanya ens ocupa, si ens té empresonats, cal trencar les cadenes i ben fort cridar: Independentzia askatasuna, gora Euskal Herria, gora herri askea. Independentzia askatasuna, gora Euskal Herria. Independència i socialisme, visca Catalunya, visca la terra lliure. Independència i socialisme, visca Catalunya, visca terra lliure. Entzuten da Garazin Iruñean Bilbon, kantatzen da Zuterazi kanta Bermeon. Donostinta Gasteizen kantatu edonon, Garraxika Etxarrin eta Lixarrengon. Ho criden a València, Elx i Manacor, ho criden a Cervera i també a Vinaròs. Retrona a Barcelona, aquest cant triomfant, corre per Tarragona i també a Alacant. Independentzia askatasuna, gora Euskal Herria, gora herri askeak. Independentzia askatasuna, gora Euskal Herria. Independència i socialisme, visca Catalunya, visca la terra lliure. Independència i socialisme, visca Catalunya, visca terra lliure. Zarauztik Baionara, kantu alaia, Maule eta Durango, Ainoa Araia. Atarrabia Basauri, zer nolako jaia, kateak puskatzeko orain da garaia. Ho criden a Pollença, Reus i Castelló, ho criden a Calella, Formentera i Baó. Retrona tota Lleida, aquest clam triomfant, se sent a Gironella, Blana, Selva i Montblanc. Independentzia askatasuna, gora Euskal Herria, gora herri askeak. Independentzia askatasuna, gora Euskal Herria. Independencia y socialisme, visca Catalunya, visca la terra lliure. Independencia askatasuna, gora Euskal Herria. Independència i socialisme, visca Catalunya, visca la terra lliure. Independència i socialisme, visca Catalunya. Independència i socialisme, visca Catalunya, visca la terra lliure. Independència i socialisme, visca Catalunya, visca terra lliure. Gora herri askeak. Si tienes algún problema en tu centro de estudios o en tu trabajo, Iskra Radio te ayuda. Escríbenos un correo a iskraradio@juventudes.org para que nuestro equipo te ayude en tu conflicto. Iskra Radio, con la juventud combativa. Estamos de vuelta en Iskra Radio hablando sobre Cataluña y planteo ahora una pregunta muy general. ¿Se debe dejar decidir al pueblo catalán sobre su futuro? Bueno, yo creo que más o menos ya hemos ido respondiendo a eso en la anterior ronda, ¿no? Yo creo que sí, pero la decisión o el derecho a decidir no tiene que ser solo sobre la independencia. Creo que, de hecho, esa parte, aunque es la que más está interesando ahora y más en boga está, es la más superficial, según tengo yo la manera de pensar, ¿no? Y creo que se le debería dejar decidir sobre otras muchas cosas, ¿no? Sobre los recortes, sobre la dirección de la economía, sobre todo. Y ya que estamos, que nos dejen decidir a nosotros también, a los que estamos al otro lado de la frontera. Bien, en primer lugar, no existe un derecho a autodeterminación de los pueblos reconocido internacionalmente. Si luego me hablas sobre la ONU, pues no hace falta aclarar que solo lo reconoce para pueblos coloniales o en lugares donde no se respetan los derechos humanos. Por lo tanto, en la esfera internacional este derecho a decidir no existe a priori, así que no lo contempla la Constitución.
Entonces, a mí como me gusta mucho votar, yo os propongo que votemos todos. Como Cataluña es una parte de España, Cataluña también la siento mía. Igual que siento Andalucía, igual que siento Galicia, como siento también Aragón como parte de mi país. Por lo tanto, yo creo que son una cuestión tan importante, la deberían decidir todos los españoles. Además, yo os propongo lo siguiente. UPyD defendemos un proceso constituyente, hace falta hacer reformas de calado. Por tanto, yo os animo a que vuestros partidos políticos, a los que apoyéis, pues en una reforma constitucional lo que propongan es que en una futura constitución española se ponga ese derecho a que cada territorio pueda independizarse, si así lo deciden los ciudadanos en su territorio. Mi partido defenderá que este derecho no esté en esa Constitución y será el conjunto de los ciudadanos españoles los que deciden si reconocemos o no ese derecho a decidir de los pueblos, como habléis vosotros. Precisamente el argumento que utilizas de que es una decisión que deberían tomar todos los españoles es un argumento muy, muy utilizado. ¿Hasta qué punto creéis los demás que este argumento tiene validez? Bueno, voy a dejar de lado la cuestión internacional porque ya sabemos cómo funciona esto, ¿no? Cuando a un país o una potencia le interesa que un país se independiza, ¿no? Entonces ahí Cataluña yo creo que no solo tiene que poder votar, no solo el Estado tiene el deber de dejarle votar, o porque es un pueblo, porque es un sujeto político que se reconoce a sí mismo y con lo cual ya tiene el derecho, tiene toda la legitimidad para votar. Lo que tiene que hacer ahora el pueblo catalán es conseguir hacer ceder al Estado o conseguir un proceso de reconocimiento internacional y de que otros países, de otros pueblos puedan reconocer su independencia. Bueno, sobre la pregunta que has hecho sobre si el resto del Estado español debería votar en este proceso, lo primero decir que el derecho a decidir no se decide solo sobre si se quiere ser independiente o no. O sea, decidir es una palabra más amplia y se decide sobre qué zapatos me pongo esta mañana, qué color de camiseta voy a llevar y todo. Entonces, el derecho a decidir es esencial en cualquier democracia, lo diga o no lo diga la ONU, que es que no hace falta decirlo porque en una democracia lleva implícita el derecho a decidir sobre qué partido político está en el gobierno, a decidir sobre qué constitución nos damos y a decidir sobre muchas cosas. ¿Qué pasa? Que en el planteamiento del régimen del 78 este derecho a decidir sobre todo es más que nulo. O sea, podemos decidir quiénes son nuestros representantes durante 4 años y durante esos 4 años estos representantes pueden hacer lo que les venga en gana. Eso no es decidir. Igual que yo defiendo un derecho a decidir sobre, por ejemplo, el otro día, sobre que no echen a una señora mayor de su casa a patadas y entre la policía forzando la cerradura y se la lleve en brazos, yo entiendo que la gente quiera decidir sobre su pertenencia o no pertenencia a un Estado, a un tipo de Estado. Es más, yo creo que si aquí en España cambiasen las tornas a este lado, ¿no? Si realmente se iniciase un proceso constituyente, que un proceso constituyente va más allá de reformar la Constitución, yo creo que habría que hacer una Constitución nueva y sobre unas bases nuevas de país y de Estado. Yo creo que gran parte del pueblo catalán no tendría ningún problema en participar en ese proceso y en reivindicar su derecho a decidir junto al resto de capas populares del Estado español, que lo estamos reclamando también desde otros puntos de vista, ¿no? Pero si ahora mismo se plantea, tal y como están las cosas, una votación en este sentido para el hecho de decidir de Cataluña, yo creo que tienen que ser los catalanes, porque, a ver, yo desde muy pequeño me ha tocado las narices de que en Madrid decidiesen que tenían que coger medio Ebro y llevárselo a Murcia. Y yo ahí quería decidir como aragonés que no se hiciese. Y a mí, yo no quería que se decidiese en el resto de España, porque primero, a los gallegos les importaba un carajo. Los murcianos y una gran parte de Madrid y otras partes iban a decir que sí. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que tienen que decidir todos por unos pocos? Yo creo que no. Yo creo que en este caso los catalanes son muy suyos y muy mayores, ya, los mayores de edad, para poder decidir sobre su propio futuro. Pero sobre el tema de Cataluña estamos hablando de un asunto que sí que nos va a afectar a todos los españoles. Y yo me considero, como he dicho antes, que Cataluña pues es parte de mi país y no quiero que solo una parte de ella tenga el derecho a decidir si se van. Yo no considero que solo la población de Cataluña tengan la oportunidad tengan el derecho de expulsarme a mí de un territorio que hoy por hoy pues está dentro de mi país. Hablabas de que democracia es decidir, y tienes razón, pero siempre sobre unas bases legales y respetando la legalidad. Por eso yo os decía que todo cambio que queráis llevar a cabo en el conjunto de organización
estatal de España la llevemos a cabo y lo hagamos en un proceso constituyente donde cada partido defienda sus ideas, que sinceramente yo tendría mis dudas de si Izquierda Unida se atrevería a defender a nivel de toda España la inclusión del derecho a autodeterminación en una Constitución, porque yo creo que es una postura muy fácil, sabiendo que el 9N no se iba a celebrar de ninguna forma, porque no cabía en la legalidad española. Creo que era una postura muy fácil decir, no, sí, que nosotros estamos a favor del 9N, estamos en contra de la independencia, pero a favor del 9N, porque sabían en el fondo que ese 9N no iba a llegar. Entonces me parece la solución fácil de decir, bueno, vamos a ser políticamente correctos y digamos que sí. Izquierda Unida no solo apoya el 9N, el derecho a decidir, sino que es parte militante del movimiento soberanista en Cataluña. ICV y Esquerra Unida y Alternativa están dentro del polo soberanista, participan en la Asamblea Nacional de Cataluña, y eso no hay duda. Izquierda Unida, desde su fundación, defiende el derecho de autodeterminación de todos los pueblos, con lo cual eso no cabe ninguna duda, vamos, por alegación. Esto que tú haces, o sea, esta idea de hay que decidir entre todos, porque hay que hacerlo de acuerdo a la legalidad, tiene un nombre y lo digo con todos los respetos, pero es el totalitarismo constitucionalista, ¿no? Que es el tomar un libro sagrado cuando te interesa para negar el derecho democrático a decidir. Yo estoy de acuerdo con lo que decía el compañero de Fran, que quiere decidir a todo. Es que cuando se plantea desde la periferia en temas de decisión, en temas en que los pueblos tienen que decidir, hubiera podido pasar en Aragón con el Ebro. Por cierto, me gustaría que el compañero de UPyD nos respondiera quién tenía que decidir en ese pleito, si los aragoneses o todos los españoles. Pero está pasando también simultáneamente, aunque queda oculto en Canarias. Canarias no tiene derecho a decidir sobre si se va a poner petróleo o no en su propio territorio. Tiene que ser un gobierno en Madrid el que decida si hay petróleo o no en Canarias. Normal que los canarios se rebelen y normal que quieran votar. Tampoco ellos tienen derecho a decidir sobre lo que pasa en su propio territorio. Tampoco, o en ese caso también tienen que votar todos los españoles, porque como es una empresa española que es Repsol y va a sacar petróleo, nos afecta a todos. No estamos en eso. Entonces, esta visión, digamos, neojacobina, ¿no? Que entiende que no hay nada dentro más que simples ciudadanos dentro del Estado, dentro de la nación, niega los derechos de los pueblos, niega los derechos de las colectividades, y lo peor de todo es que nos enseña que España como Estado tiene una esencia totalmente antidemocrática, porque igual que no deja votar a Canarias, tampoco deja votar a Cataluña, y tampoco dejaría votar a Aragón eventualmente si se le hiciera una ofensa, y no le dejarían tener derecho a decidir sobre su propio territorio y su propio futuro. Bueno, cuando decías de antitotalitarismo, vamos a ver, eso se produce cuando te saltas el Estado de Derecho, y como hoy por hoy sigo viviendo en un Estado de Derecho, yo creo que hay que hacerlo conforme a las reglas. Es que además no te estoy negando la oportunidad de que se pueda llegar a esto, pero te estoy diciendo que lo hagamos por los cauces correctos y veamos si de verdad esa idea, esa propuesta la comparten la mayoría, ¿no?, de los españoles, y no te estoy diciendo lo contrario. Sí, el problema es que estamos cansados de los cauces correctos, porque al fin y al cabo los cauces correctos los controlan siempre los mismos. Si en este país cambiar una ley es lo más fácil del mundo, tiene que levantarse el Rajoy con las ganas de cambiarla y por la tarde en el Parlamento se aprueba. Claro, porque ganamos elecciones. Que a veces la izquierda, ¿no?, como... pues hombre, lo tiene más difícil, ¿no?, para llegar al poder, o por lo menos la izquierda a la que vosotros representáis, sois muy duchos a decir enseguida, no, es que hay que saltarse la legalidad y hay que conseguirlo al asalto, ¿no?, como se dijo hace poco. Que yo sepa, ningún dirigente de Izquierda Unida, en mi caso, ha dicho que hay que tomar asalto nada. A la izquierda, la izquierda es muy diversa, muy variada, y hay múltiples corrientes y múltiples visiones. Segundo, saltarse la legalidad, nadie está diciendo de saltarse la legalidad, o sea, estamos diciendo que es muy fácil cambiarla si se quiere. Claro, si gobierna. Y si hay voluntad de cambio, y si hay voluntad para hablar y para cambiar. El gobierno de Rajoy se ha escudado en el tema de la legalidad con el caso de Cataluña y el caso de Canarias, porque no quiere sentarse a hablar y no quiere sentarse a escuchar. El gobierno de Zapatero podía haberse excusado en la legalidad. No, es que nuestra Constitución no permite pagar la deuda antes que los derechos sociales. Sin embargo, oye, no sé, tardaron una llamada telefónica. Venga, nos sentamos y cambiamos eso. Es muy fácil cambiar la ley. O sea, realmente no necesitas... Para hacer lo que tú dices, no necesitas un proceso constituyente del carajo. Hombre, sí, o sea, de replantear las bases del Estado y su estructura. Para incluir las reformas que tú quieres meter en la Constitución, no hace falta hacer un proceso constituyente nuevo. Hay muchas reformas que sí que necesitan, depende, por ejemplo, constitución de un Estado federal, de verdad, simétrico.
No, pero un apunte lo que decías antes de... Se me ha ido la cabeza lo que te iba a contestar ahora. No, si no pasa, bueno, si quieres... yo como soberanista aragonés, sí que estoy a favor de saltarnos la legalidad. Por una cuestión muy simple, porque el Estado español, por su propia constitución, yo diría histórica, pero especialmente por su propia constitución actual, las oligarquías que controlan, porque España efectivamente no es un país democrático, es una democracia formal en la que verdaderamente quienes gobiernan son los mercados y son las grandes fortunas, las oligarquías, nunca va a dejar que Cataluña vote, igual que no va a dejar que Canarias vote sobre el petróleo. ¿Por qué? Porque no están dispuestos a perder el control sobre el proceso económico, sobre los procesos económicos que hay en Cataluña, con lo cual hay que saltarse la legalidad sí o sí, porque la legalidad está hecha por los ricos para su propio interés. Eso para empezar. Y lo segundo, yo quiero que nos demos cuenta del juego sucio que estás planteando al proponer la modificación de la Constitución en base a sí. Es muy fácil que ganen unas elecciones o que tengan suficientemente representación como para poder cambiar la Constitución. Qué fácil. Así no se solucionan las cosas. No se solucionan por una sencilla razón. Porque si no, siempre vamos a estar con la imposibilidad de cambiarla. ¿Por qué? Porque es un juego de mayorías y minorías. No se puede pedir al pueblo catalán que tenga la suficiente representación en el Parlamento español como para cambiar la Constitución. No, eso no es respetar a las minorías, eso no es democracia, eso nos muestra de nuevo que España no es una democracia verdadera, sino una democracia formal, porque se está excluyendo a las minorías constituidas, en este caso el pueblo catalán, para poder decidir y para poder legislar. A modo de resumen de este... Bueno, añade... Sí, lo único que te diré será que estoy de acuerdo en tu crítica que haces al Partido Popular en el escudarse en la legalidad, que sí que es cierto, a ver, la legalidad está ahí y no se la puede hacer, vale, pero no te quedes ahí, tienes que un mensaje político, tienes que transmitir o tienes que sentarte a hablar, ¿no? A llegar a acuerdos, que no se trata de la democracia. Por eso coincido contigo en eso, que no se puede uno escudarse únicamente en la legalidad. Está ahí, pero que hay que hacer discurso político. Si me dejas acabar, solamente una cosa... Quiero decir, la legalidad está muy bien, son unas reglas de juego que se dan, pero todas las conquistas sociales que ha habido en este mundo se han hecho saltándose la legalidad. O sea, trabajamos 8 horas al día, aunque cada vez es menos frecuente, trabajamos 8 horas al día porque alguien una vez se saltó la legalidad y la consiguió. Tenemos unos derechos humanos porque alguien una vez le cortó la cabeza al rey y los consiguieron. Entonces, quiero decir, tampoco nos escudemos en la legalidad como algo sagrado. Precisamente la única manera conocida hasta ahora de avanzar en la sociedad, desgraciadamente, ha sido saltarse la legalidad vigente en cada momento. A modo de conclusiones de este bloque, os pediría una pequeña aportación, una pequeña opinión individual. ¿Qué efectos traería una posible independencia de Cataluña, tanto para Cataluña como para el resto del Estado español? ¿A nivel económico? Sí, nivel económico y nivel internacional, posible conflicto interno, que quizás traería tanto dentro de Cataluña un posible movimiento revolucionario, incluso dentro de España un posible movimiento revolucionario o contrarrevolucionario. No, empieza. A ver, lógicamente todos estos procesos no son sencillos y siempre tienen sus consecuencias, algunas positivas y otras negativas, y se intenta analizar cuál prima más. Solo que en Cataluña solo se centran en las que dicen ellos que son positivas. Consecuencias económicas, muchas. Creo que son las más brutales que pueden suceder. Sobre todo en tema de Cataluña, pues aumento, lo que he comentado antes ya, aumento de gastos, problema con la Unión, relaciones con la Unión Europea, relaciones con España, es decir, cómo en caso de una independencia unilateral, cómo se sentiría España. ¿Iba a ser aliado o iba a poner trabas a una Cataluña independiente? Eso no se sabe cómo España reaccionaría, ¿no? Entonces, luego también sociales. Yo creo que sería un fracaso muy grande dentro de la sociedad española que se permitiera alcanzar esta situación que no le gusta a nadie, ¿no? O sea, al fin y al cabo, yo siempre defino que la independencia de Cataluña es como que te arranquen un brazo o una pierna. Yo no soy futurólogo, yo no sé qué puede pasar con la independencia de Cataluña. Muchísimas cosas, desde el peor escenario de todos hasta el mejor, ¿no? Lo que sí sé es que en las relaciones con la Unión Europea dependen del soborno que pongas encima de la mesa de la Comisión Europea, ¿no? La Unión Europea, junto a Estados Unidos, desgajó a la Unión Soviética y no ha tenido ningún reparo en incluir a sus ex Estados miembros en la OTAN, en la Unión Europea y demás. Ha separado a Kosovo y a otros países, y Georgia lo intentaron también, y nunca han tenido ningún problema en admitir a países que han separado. Entonces, depende del soborno que pongas en la Comisión Europea, pues tendrá buenas relaciones con la Unión Europea o no. Si tristemente las cosas son así, al final los que mandan son los que están llevando el juego sucio detrás.
Bueno, evidentemente tampoco sé lo que va a pasar con la independencia de Cataluña. Lo que sí sé es que el proceso cada vez está más polarizado y más vinculado hacia posiciones de izquierdas, que se está abandonando esa dirección o esa, digamos, vinculación con el neoliberalismo de CiU, y que cada vez se está viendo, bueno, es Esquerra quien sube en las elecciones, pero también es la CUP, es la Esquerra independentista, son las opciones de izquierdas las que están ganando, y es el propio pueblo trabajador, las clases populares, que por cierto son las únicas verdaderamente interesadas en la independencia. A los empresarios catalanes no les interesa la independencia, las que van a liderar el proceso. El proceso tiene sus propias contradicciones, y a partir de ahora cuando hay que enfrentarse verdaderamente con el Estado y su legalidad sobre la que se escuda, es a partir de este momento en la que van a poder construir un país nuevo, como dice la CUP, independencia per canviar-ho tot, independencia para cambiarlo todo. Y me gustaría cerrar esta conclusión diciendo no lo que va a pasar en España, sino lo que va a pasar en Aragón. Tenemos que darnos cuenta que en Aragón el 60% de sus exportaciones son a Cataluña, y el 40% de su importación interterritorial es de Cataluña. Con lo cual no sé qué pintan los políticos aragoneses metiendo baza contra Cataluña. Si lo que tendrían que estar haciendo, primero dejar de hacer imbécil, sería presionar a Madrid para que dejen votar a Cataluña. Si lo que más nos interesa a los aragoneses es que Cataluña se pueda decidir si independice o no de una manera democrática y de una manera estable, que pueda seguir habiendo una relación económica buena con Cataluña, porque tradicionalmente, porque históricamente siempre hemos tenido este vínculo. Entonces, una situación de inestabilidad, un España contra Cataluña, Aragón es lo más perjudicial que puede tener. De hecho, Aragón tendría que estar apoyando firmemente al pueblo catalán en lo que decida. Ideológica. Si la burguesía tiene los suyos, ¿por qué no íbamos a tener los nuestros? Síguenos en Twitter en @ovejarrojainfo para estar al tanto de las novedades en nuestro canal de YouTube y nuestro periódico online. La Oveja Roja, por un periodismo de clase, esta vez de la nuestra. Para hablar de socialismo, estudia Lenin. La revolución no es fuego para burgueses. Hablamos ahora con Pablo Híjar de Stop Desahucios. Buenas noches, Pablo. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, lo primero que te quería comentar, que nos hablaras un poco sobre el desahucio de la semana pasada que se consiguió parar. El desahucio de David y de Pilar, que estaba fijado, hablamos de esto, ¿no? El que estaba fijado en el barrio Oliver el jueves pasado. Y bueno, pues hoy vengo de la asamblea en la que, bueno, hemos estado allí charlando con David y con el resto de compañeros. Y bueno, este desahucio fue parado en el último momento, con la mala experiencia que habíamos tenido la semana anterior y con los peligros que nos planteaba el que se nos abriera una vía de agua en la plataforma con varios desahucios seguidos, ¿no? Y bueno, pues ha sido una alegría principalmente para David y su mujer, pero bueno, para toda la plataforma el conseguir paralizar este desahucio, que se ha paralizado en virtud en principio del convenio suscrito entre el Gobierno de Aragón y el Consejo General del Poder Judicial. No sé si quieres que te cuente algo más. Y bueno, sobre todo sobre el desahucio de hace un par de semanas que no se consiguió paralizar, y además que nos hables un poco sobre la represión sufrida por los compañeros de Stop Desahucios a la hora de intentar frenar el desalojo. Bueno, es algo que entraba en el guión de lo posible, el que algún día hubiera un desalojo forzoso en los que intervenía la plataforma. Llevábamos 3 años ininterrumpidos deteniendo todos los desahucios de compañeros de la plataforma sin que hubiera habido ningún tipo de violencia. Para nosotros lo que ocurrió aquel día, pues ya lo comentaba antes, por encima de cualquier otra consideración, era la gravedad de no haber conseguido paralizar el desahucio y que una familia se nos fuera a la calle. Eso es lo más fundamental y destacable de aquel día. Y luego, por lo otro, no es nuevo. Igual en Zaragoza pues estábamos muy mal acostumbrados a no ver este tipo de escenas, pues seguramente pues por el trabajo de la propia plataforma. Pero bueno, pues los desahucios implican el uso de la fuerza. Las resoluciones judiciales, cuando ordenan un lanzamiento, ya dan permiso explícito a las fuerzas de seguridad para imponer el desahucio por la fuerza. Y bueno, pues lo que ocurrió allí era que pues 100, 200 vecinos de Zaragoza, más vecinos de Santa
Isabel que bajaron, pues decidimos desobedecer un mandato judicial de lanzamiento y bueno, pues como es normal, la policía pues arremetió contra nosotros, ¿no? Hay que destacar que la policía no realizó ninguna interpelación ni siquiera realizó ninguna mediación de cara a la gente que estaba bloqueando con una marea humana tanto el portal como arriba, y directamente se procedió pues al desalojo de la gente, primero bueno pues sacándolo uno a uno y después produciéndose pues una pequeña carga, pero con que fuera pequeña pues causó pues lesiones en cabeza, en espalda, a compañeros, en piernas, y bueno, el más grave pues un compañero que ha resultado con un dedo roto, ¿no? Y ese ha sido el balance, bueno, pues para conseguir desahuciar a una persona en Zaragoza, ¿no? Bueno, pues nosotros hemos denunciado los desahucios traen violencia y es evidente, ¿no? Y además nosotros somos los últimos interesados como movimiento en la violencia, es un movimiento totalmente pacífico, y el día de la semana pasada, hace 2 semanas que desahuciaron a Irene, quedó muy a las claras que los desahucios implican una violencia extrema y además, bueno, pues que la medida que los ciudadanos intervienen, bueno, pues el Estado cuando decide llevarlos a cabo aún provoca más dolor, más indignación y también pues más violencia. Sí, ya veíamos algunas fotos de aquel desalojo, de algunos compañeros siendo arrastrados. Bueno, Pablo, pues muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a vosotros. Y buenas noches. Los micrófonos de Iskra. Iskra con la música combativa. Si tienes un grupo y quieres darte a conocer, mándanos tus canciones a iskraradio@juventudes.org. No somos un programa comercial, te vamos a apoyar. Iskra, porque la música también es revolución. Entramos ya en el tercer bloque del debate y la primera pregunta que quería lanzar al aire: en un proceso liderado por Esquerra Republicana, ¿se abandonaría la senda neoliberal de CiU? Yo no lo creo, ¿vale? Me voy a explicar por qué. Yo, Esquerra Republicana, ellos se definen como un partido socialdemócrata. Yo a Esquerra Republicana los he visto siempre como los representantes de la pequeña burguesía o de la burguesía más independentista en Cataluña, que la hay, y que sí que en ciertas ocasiones, en ciertos momentos, ha tenido intereses objetivos en no estar bajo el amparo de un Estado como España y tener más libertad para comerciar cara a cara con otros países y otras empresas, ¿no? El otro domingo, este domingo, hemos podido ver a Oriol Junqueras en el programa de Salvados de Jordi Évole explicando un poco su modelo de país, ¿no? Y hemos visto cómo, al igual que hace el Partido Popular, el PSOE y así, pues se centra mucho en los emprendedores, empresarios y demás. Evidentemente, a Esquerra Republicana, con toda la presión social que tiene detrás, tendría que tomar medidas más socialdemócratas que las que ha tomado Mas, ¿no? Y tendría que parar muchos de los procesos de austeridad económica que está impulsando el gobierno de CiU. Pero, evidentemente, Esquerra Republicana no es un partido trabajador, no es un partido que esté por la clase trabajadora, sino es un partido que está más por la independencia, ¿no? Y por una especie de socialdemocracia a la catalana, quizá con un tinte un poco más izquierdista, puesto de la República y toda la historia que llevan detrás, pero en cualquier caso no sería la pena de muerte de las políticas neoliberales, yo creo. Sí, para mí CiU es un partido de derecha, es conservador, pero es tremendamente intervencionista en la economía, pero destinado a favorecer a pues sus élites más próximas, pero eso no deja de ser un partido intervencionista. Ya lo he dicho antes, la política con Esquerra en una Cataluña independiente no cambiaría mucho, porque al fin y al cabo sería políticas de más gasto, más deuda, y obligatoriamente se vería obligado a llevar a cabo recortes debido a la situación que tendrán después de la independencia. Bueno, yo
creo que aquí hay que entrar ya, digamos, en materia, ¿no? Y explicar las cosas desde un punto de vista realista. El procés tiene, como he dicho, muchas contradicciones, y cuando se hablaba de pacto fiscal, digamos, CiU en su conjunto, porque CiU es una coalición, estaba apoyando esa petición. De hecho, la oligarquía catalana, la patronal catalana, lo apoyaba, estaba a favor del pacto fiscal. ¿Qué pasó? Que cuando el pacto fiscal se cayó de las propuestas que había en el Parlamento de Cataluña, y se empezó a plantear la consulta de independencia, los primeros que se cayeron fueron Unió, fue Duran y Lleida, fue también la patronal catalana, el gran empresariado catalán, cuyos intereses, sus intereses mercantiles están más en la relación con el Estado que en la relación con la Unión Europea. Y a partir de ahí, los que verdaderamente, digamos, a nivel político de representación parlamentaria, estuvieron por el derecho a decidir, que no por la independencia, fueron la pequeña y la mediana burguesía, junto a las clases populares catalanas. ¿Qué pasa? Que la pequeña y la mediana burguesía, digamos, son aliados tácticos, pueden serlo en determinados momentos para los trabajadores y para las clases populares, pero cuando llega un momento de confrontación con el Estado, hay que saltarse la legalidad, o digamos hay peligro para tu propio bolsillo, ya vemos que la cosa se paraliza, ¿no? Y cuando hay que convocar un referéndum que es ilegal, considerado ilegal por un tribunal constitucional completamente ilegítimo, pues la pequeña y la mediana burguesía catalana, representada en este caso por Mas, se caga patas abajo, tal y como lo hiciera Duran y Lleida, representante de la gran oligarquía catalana. Bien, pues ahora es las clases populares las que les toca decidir. Yo creo que el proceso ahora mismo lleva a que la gente apoye a Esquerra, porque le ven más capacidad de convocar la consulta y de lograr la independencia. Pero Esquerra en sí misma también representa a ese sector pequeño burgués, a ese sector, digamos, más liberal, en el sentido de profesiones liberales, y no representa realmente a las clases populares, que generalmente han estado fluctuando entre votar al PSC, entre votar a la Esquerra independentista o no votar a nadie. Entonces, el procés, la consulta y la posterior independencia tiene la capacidad, o nos da la posibilidad, para que, yo creo que es lo que va a ocurrir, cuando se vea que Esquerra no es capaz de asumir su compromiso de declarar unilateralmente la independencia, tendrán que ser las clases populares, tendrá que ser el movimiento de izquierdas, el movimiento revolucionario, el que lidere el cambio en Cataluña. ¿Se puede teñir este nacionalismo catalán, por decirlo de alguna manera, se puede teñir de rojo? El nacionalismo no se tiñe de rojo nunca. O sea, el problema es que volvemos a confundir nacionalismo con otra cosa, ¿no? Que es la autodeterminación de los pueblos. El nacionalismo es más. El nacionalismo es más rodeado de banderas catalanas, poniéndose como el líder y guía del poderoso soberanista. El nacionalismo es Rajoy o es Rosa Díez cuando dicen que la unidad de España es inviolable. Es un nacionalismo. El proceso de autodeterminación, el que un pueblo quiera decidir sobre su propio destino, no es nacionalismo. Yo no lo veo como nacionalismo, ¿no? Sí que es verdad. De hecho, ese proceso de autodeterminación, ese movimiento en Cataluña siempre ha sido llevado por las fuerzas de izquierdas frente a una burguesía que ha ido pivotando en utilizar y usando el nacionalismo políticamente para conseguir beneficios fiscales en Cataluña, para reducir su actividad, tirando otra vez y volviendo hacia. El nacionalismo ha sido siempre una herramienta de tensión por parte de la burguesía catalana para sacar beneficios por parte de Madrid, del Estado español, mientras que los que han defendido siempre, de un tiempo a esta parte, desde finales de la Guerra Civil, durante toda la lucha antifranquista, quienes han llevado la bandera de la autodeterminación de Cataluña, de defensa de la cultura catalana, unido a la defensa de los trabajadores, ha sido siempre el PSUC y posteriormente distintas fuerzas en las que se ha ido desintegrando, ¿no? Por lo tanto, no confundamos. O sea, el nacionalismo es una cosa, que es lo que utiliza la burguesía catalana para arrancar beneficios del Estado, y otra cosa es un proceso de autodeterminación de los pueblos que tanto como los trabajadores catalanes como luego los hijos de trabajadores migrantes de otras partes del Estado que arribaron a Cataluña han ido defendiendo, unidos a reivindicaciones obreristas muy determinadas y que han significado mejoras laborales significativas en Cataluña y en el resto del Estado español.
Sí, coincido con que el nacionalismo es usado como una herramienta política en Cataluña, pero no solo por lo que dices tú, la burguesía representada en CiU, sino también por Esquerra Republicana. Al fin y al cabo, si Esquerra Republicana, como tú dices, que se define como socialdemócrata, ¿dónde está su punto de diferencia con el PSC? En argumentar ese nacionalismo. Por lo tanto, yo también creo que no es solo una herramienta política de la derecha catalana, sino también de la izquierda, que lo usa perfectamente para ganar el electorado. Bueno, yo me desconcierta un poco la pregunta, porque ¿qué es nacionalismo, no? O sea, ¿qué se puede entender por nacionalismo? Porque siempre lo nombramos, pero yo creo que muchas veces, especialmente en el Estado español, se tiende a confundir nacionalismo con chauvinismo, ¿no? Pues si nacionalismo es decir que lo de mi pueblo es lo mejor, evidentemente el nacionalismo no se puede teñir de rojo. Pero si el nacionalismo es amar a tu país, amar a tu cultura, amar a tu pueblo, pues no solo se pueda teñir de rojo, sino que probablemente se deba teñir de rojo. Y no lo digo por nada, sino lo digo en la misma dirección que lo trataba Marx cuando hablaba del derecho a la autodeterminación y a la independencia de Irlanda, o de cómo se ha sido tratado, por ejemplo, en la Unión Soviética. Yo soy independentista, pero no por cuestiones culturales. Yo soy independentista porque creo en la soberanía de los pueblos, porque creo que tienen que ser los pueblos los que decidan, y bueno, eso me convierte en nacionalista, no lo sé, dejo que los demás lo juzguen. En cualquier caso, sé que las posiciones soberanistas, si sean nacionalistas o no, depende de cómo lo llamemos, tienen que no es que tengan, es que son rojas en sí mismas. Bueno, esto del nacionalismo yo creo que daría incluso para otro programa entero, porque es una palabreja que trae literatura detrás. Esquerra Republicana no representa o no defiende los intereses de las capas populares. Ahora mismo se está intentando alzar como el garante de la independencia, pero tradicionalmente no ha defendido los intereses de las capas populares en Cataluña. Ha defendido los intereses de una pequeña burguesía muy asentada allí, pero que no tiene nada que ver con las reivindicaciones obreras que ha habido en Cataluña. Sobre el nacionalismo, yo entiendo que depende. O sea, el nacionalismo es un arma que se ha tenido de rojo en todos los procesos de liberación de América Latina y de África, y le veo sentido, pues porque en esos momentos luchar contra la oligarquía financiera y la oligarquía capitalista que está oprimiendo a esos pueblos era luchar a la vez contra la colonia, contra la metrópoli de turno, ¿no? Entonces hay nacionalismo y socialismo, digámoslo en términos más políticos, se daban la mano y luchaban por un objetivo común. Aquí en Europa, que hemos sido los colonizadores tradicionalmente, me cuesta usar el nacionalismo como arma de emancipación, puesto que ha sido tradicionalmente utilizado por las distintas oligarquías de cada país precisamente para lo contrario, para la opresión, con lo cual creo que la palabra nacionalismo y el término, el concepto en general, tiene unas connotaciones negativas aquí en Europa que quizá no tiene en América Latina, puesto que por eso a veces nos chocan muchas veces los procesos que en América Latina, que siempre hablan de patria, no sé qué, y aquí hablar de patria se identifica más con franquismo y otra serie de cosas, ¿no? Entonces las connotaciones están ahí y no se pueden obviar, ¿vale? Pues porque las palabras tampoco tienen una definición exacta, no son ciencias exactas, cada uno las interpreta como quiere y llevan una mochila cultural detrás, y por eso hay que tener cuidado con eso. Entonces nacionalismo, pues yo creo que no se puede teñir de rojo, pero es por la connotación que en este país y en Europa en general se tiene de la palabreja. Sí, al principio decías la diferencia es entre aspecto positivo del nacionalismo y las connotaciones negativas del nacionalismo, ¿no? Yo creo que las que has dicho positivas es lo que suele asociar la palabra patriotismo, en contrario al nacionalismo, que se suscita lo malo que has dicho. Pero, por ejemplo, y a mí es que las dos no me gusta ninguna de las dos. No me gusta ni el nacionalismo ni el patriotismo. Sinceramente, cuando a veces nos acusan, es que defendéis la unidad nacional, sois unos nacionalistas españoles. No, yo no defiendo la unidad de España, por ejemplo, porque sea nacionalista español o patriota español. Yo lo defiendo porque el Estado español en su conjunto es el garante de mis derechos. Por lo tanto, por eso lo defiendo. No me sirve el argumento, es que ese argumento del nacionalismo, del patriotismo, me parece muy pobre. No voy a entrar en el debate semántico, como he dicho, es que depende en qué contexto se entiende de una manera o de otra, pero tengo aquí una cita de Lenin que me gustaría leer para entrar en materia. Y el mañana de la historia universal será el día en el que se despierten definitivamente los pueblos oprimidos por el imperialismo, que ya han abierto los ojos, y en que empiece la larga y dura batalla final por su emancipación. A mí esto lo que me dice
es que, primero, los pueblos son sujetos políticos, y esto, digamos, lo ha traído a colación históricamente el nacionalismo, porque ha sido capaz de identificar más allá de las estructuras de Estado, que es lo que tradicionalmente la tradición francesa nos había traído, y que el futuro de la izquierda no se tiene que construir desde una perspectiva, o el internacionalismo, que me parece que luego hablamos de él, no solo es en abstracto, sino que tiene una concreción nacional. Reconocer la nación ya es, me parece a mí, nacionalismo. ¿Se podría comparar este proceso con algunas revoluciones históricas que incluían en su discurso el nacionalismo o el patriotismo, como puede ser la Revolución Cubana o la Revolución Bolivariana, o hablamos de contextos totalmente diferentes? ¿Qué opináis vosotros? Sí, yo creo que son contextos radicalmente diferentes, ¿no? Y uniendo un poco el hilo a la última intervención del compañero, sí, pero no, o sea, el problema es que no puedes identificar una nación, puesto que los pueblos tampoco son uniformes y hay gente de distintas culturas y gente muy diversa, ¿no? Lo que asemeja o deja de diferenciar a todo, al fin y al cabo, es que si trabajas o si explotas, ¿no? O sea, explotar, si eres poseedor de los medios de producción o si no los tienes, ¿no? Entorpecer no es entorpecer tampoco, es ayudar a la lucha obrera, hacer unas reivindicaciones de este tipo de autodeterminación, sí, pero muchas veces también puedes enfrentar, ¿no? Y en el caso de Cataluña existe esa confrontación, igual que existe en Euskadi entre clases populares, que unos no se sienten catalanes y otros sí. Evidentemente es un enfrentamiento que no es real, o sea, que está azuzado tanto por un bando como por el otro, tanto como el nacionalismo español de este lado como el nacionalismo catalán más rancio desde el otro, y que se podría solucionar muy fácilmente, ¿no? Y es decir, oye, mira, es que los intereses de los trabajadores, no importa de qué sitio seas, de qué cultura seas, a qué país pertenezcas, son los mismos y van en esta dirección. Y en esa fase entraremos, yo creo, una vez que si, como todo indica, Esquerra va a subir a gobernar, ¿no? Una vez que se demuestre que un gobierno de Esquerra puede ser igual de fraude que un gobierno de CiU, es ahí, como tú has dicho antes, cuando la clase obrera tiene que tomar la iniciativa, ¿no? Y decir, mira, es que no solamente no queremos el derecho de autodeterminación, sino que queremos una serie de medidas económicas de calado que afectan igualmente a los trabajadores, se sientan o sean españoles, se sientan o sean catalanes. Porque al fin y al cabo de lo que estamos hablando es de cambiar la base de la estructura económica. Es más, creo que un pueblo catalán organizado y en esa dirección podría tener cabida en una unión que los términos se podrían decidir en su momento, de que los trabajadores españoles tenemos que poner las pilas también, ¿no? Y plantear ese cambio de base económica aquí, o los que nos sentimos españoles y esa doble identidad que es tan característica del Estado español, ¿no? Decir, oye, ya no es una cuestión de desgajar territorios, es una cuestión de cambiar las bases económicas, ya no solamente de España a Cataluña, sino de España a Cataluña a Portugal, el arco mediterráneo y de ahí para arriba, ¿no? Que es donde se destacan las contradicciones más principales dentro de esta crisis. Sí, estáis hablando siempre de que el proceso catalán, al final y al cabo, lo que busca es esa soberanía popular de izquierdas, ¿no? Nos planteáis que a lo mejor oye, Esquerra Republicana fracasa y oye, y da un giro de 360 grados Cataluña y va hacia un Estado completamente liberal. O sea, esa posibilidad, un estilo Suiza. Eso y no lo contempláis, no me hace gracia, ¿no? Porque siempre estáis hablando de, ¿no?, el proceso catalán y su futuro será la conquista del socialismo en Cataluña, ¿no? Y a lo mejor va al revés, ¿no? Es como nos lo planteamos nosotros, en cualquier caso. Ya, pero tampoco hay ninguna reivindicación clara de ser un paraíso fiscal estilo Suiza, yo creo, dentro del pueblo soberanista en Cataluña. De momento los datos nos dicen que la Esquerra Independentista, la CUP, avanza en referencialidad y avanza en representación del pueblo catalán. Yo sí que quería volver al tema de, bueno, supongo que los marxistas de la sala estamos de acuerdo en que hay un nacionalismo de opresores y un nacionalismo de oprimidos, ¿no? Y que de alguna manera hay nacionalismo de opresión y nacionalismo de liberación, ¿no? Como marxista yo siempre he tenido claro que en una nación oprimida o en un pueblo oprimido la lucha por la independencia, la lucha por la soberanía, que al final es lo mismo, se convierte en la lucha de clases, y en un contexto donde el imperialismo avanza
avanza imparable, luchar por la soberanía propia, luchar por la soberanía de los pueblos, no solo simplemente de los estados, que son los agentes locales del imperialismo, sino por los propios pueblos, yo creo que es una tarea fundamental de los revolucionarios. El problema es la definición de qué es un pueblo y hasta dónde llegan esos límites. Terra de sang, terra estimada, terra... Pasamos ahora a Iskra Recomienda. Estamos con Richie. Bueno, Richie, cuéntanos. Creo que no lo habéis dicho en el programa. Quería mandar un pésame para la familia de José Luis Abos, entrenador del CAI Zaragoza, que creo que toda la ciudad le tenemos que hacer un reconocimiento por su labor en el deporte aragonés. Y dicho esto, que supongo que iremos con el tiempo justo, pues quería hacer un par de recomendaciones en cuanto a libros y luego una peli que vi el otro día. En libros me leí hace un tiempo uno de Isaac Rosa, que es sobre todo conocido por sus artículos, pero también hace unas novelas interesantes. Uno que se llama La mano invisible, y es en forma novelada, pero viene a tratar de manera bastante interesante el nuevo paradigma del mercado laboral, ¿no? Entonces,
a través de las historias, o sea, la descripción de historias ficticias, pero que podían ser perfectamente reales de gente, pues desde gente que trabaja en la obra, como de camarero, como en el sector servicios o incluso en la prostitución, pues un poco cómo se ve el mundo laboral en España en el siglo XXI, ¿no? El cambio que ha dado en los últimos años. Luego, por otro lado, también quería hablar de uno de mis autores favoritos, que es Eduardo Galeano. Entonces, por un lado tendríamos una obra como el Libro de los Abrazos, de textos cortos, de microcuentos, se puede llamar, o microrelatos más bien, que todos con una moraleja bastante interesante de extraer, y otro que sería el súper conocido Las Venas Abiertas de América Latina, ¿no? Donde desgrana con muchos datos, pero a la vez de una forma, con una narrativa muy interesante, ¿no? O sea, que no te aburre, digamos, toda la evolución que ha sufrido el continente latinoamericano desde que llegaran allí los primeros conquistadores, ¿no? Por llamarlos así, hasta nuestros días, ¿no? Donde han sufrido otro tipo de explotación, pero de otra manera. Y tengo alguna cosilla más, pero por terminar decir una película que vi antes de ayer, de directora aragonesa, que se llevó algún premio Goya el año pasado, y que se llama De tu ventana a la mía, que cuenta la historia de 3 mujeres aragonesas en distintos momentos del siglo XX, y que me pareció muy interesante, no sé, está muy bien hecha sobre todo. Con que esa es mi recomendación para hoy en Iskra. Bueno, pues muchas gracias y por haber estado aquí con nosotros y por tu recomendación, Ricardo. Muy bien, a vosotros. Buenas Hasta noches. luego. Efemérides. El 15 de octubre de 1985, Tomás Sankara, el Che africano, fue asesinado en un golpe de estado que terminaría destruyendo la revolución democrática que había impulsado. Tomás Sankara nace en una familia católica en la parte francesa del África Occidental, en la región del Alto Volta. Su formación se centra en la religión y en el ejército, siendo oficial con rango de comandante. Es durante su formación como militar cuando entra en contacto con los textos de Marx y Lenin, que le marcarán profundamente. Consciente de la colonización occidental que todavía está presente en África, se adhiere al grupo de oficiales comunistas que protagonizarán una revolución con el apoyo popular y que colocará a Sankara como primer ministro con 33 años. Empezará aquí un gobierno socialista y una revolución a todos los niveles en el viejo país del África Occidental francesa, que pasará a convertirse en Burkina Faso, el país de los hombres íntegros. Las principales medidas de Sankara durante sus 5 años de gobierno fueron la erradicación de los derechos tribales que aún ostentaban algunos señores, y que consistían en la recogida de tributos, la nacionalización de las riquezas naturales del país, que junto a la revolución agraria dio tierras a los jornaleros y otorgaron al país autonomía para la producción de alimentos. Se volcó en la alfabetización de la sociedad y la mejora de la sanidad. En un hecho sin precedentes en esta región africana, les otorgó a las mujeres los mismos derechos que a los hombres, luchando por subir su estatus social a través de su presencia en altos puestos de las instituciones, persiguiendo las prácticas de la mutilación genital y formando parte de su gabinete. También desarrollaron un papel activo en el ejército. Sankara fue uno de los primeros líderes en considerar el SIDA como un peligro para África. Su revolución pretendía enriquecer al pueblo y sacar al Estado de las influencias colonialistas y hacerlo independiente frente al Banco Mundial y el FMI. Se le ha considerado el Che africano por sus similitudes con el guerrillero argentino, aunque prefirió una imagen más austera, eliminando los lujosos coches oficiales, los choferes privados y bajando el sueldo a los altos cargos de las administraciones, incluyendo a él mismo. Cielo gris, el pasado del esclavo, el origen del humano, jamás se podrá cerrar la herida colonial. Pintó niños soldados y a un negro licenciado, y el bastón de aquel anciano que no conoció la paz. Y mis nómadas son un huracán sin freno, que no, mi tierra no descansa, mi sabana guarda las huellas de un pueblo que canta. El 15 de octubre fue asesinado en un golpe de estado organizado por un colaborador suyo, Blaise Compaoré, quien, tras subir al gobierno, privatizó las empresas públicas y acabó con los derechos conseguidos por la revolución. Citando a este revolucionario, para el imperialismo es más importante dominar culturalmente que militarmente. La dominación cultural es más flexible, la más eficaz, la menos costosa. Nuestra tarea consiste en descolonizar nuestra mentalidad.
Wena mamani wena papai mina tukulo wako namuhla nakupahla Rais itsolezo con un ojo abierto, africano bailador, como el viento del desierto. Soy las pieles del tambor, las sílabas de esos cuerpos. Africano bailador, africano sentimiento. Soy los dientes del león, que duerme con un ojo abierto. Africano bailador, como el viento del desierto. Soy las pieles del tambor, las sílabas de esos cuerpos. Africano bailador, africano sentimiento. Y el ganador de nuestro sorteo de la camiseta y el disco del grupo que nos visitó la semana pasada, de Quinta Criminal, es @seitanromana, y su tweet: "Imos a votar, no, no, y si no, tos ilegalizamos", que en castellano quiere decir vamos a votar, no, no, y si no, os ilegalizamos. Pasamos ahora a la redacción. Noticiario y documental de la redacción.org. Prepárate para dejar de ser manipulado. Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording. La última decisión de Artur Mas de modificar la consulta soberanista del 9N bien puede ser un reflejo de cómo ha tratado este tema los medios de comunicación. Un auténtico circo. El Mesías, amigo del PP y PSOE cuando les conviene a todos, presionado por las facciones más cercanas al grupo armado Terra Lliure para la derecha española desde Esquerra Republicana a la izquierda, esto es así. Decimos esto último porque ahora la realidad que dibujan es la siguiente. Mas, preso de su propia soberbia, se pega el trompazo de su vida y ahora es rehén de la presión de las demás fuerzas independentistas. Han creado un clima de crispación, o más pánico, en el que la situación se ha ido de las manos y la independencia puede llegar, de forma unilateral e irreversible, de la mano de RC, las CUP, ICV y Podemos. Y han salido tertulianos acusando al presidente de fabricar el caldo de cultivo para la hecatombe. El nacionalismo español, que nunca has nombrado, intenta simplificar un problema complejo a través de los medios de comunicación, lanzando un discurso excluyente con los propios catalanes. El órdago independentista, como está de moda llamarlo, no ha sido una traición de más a la élite económica española, sino un movimiento que cuenta con mayoría social. Es curioso que ahora todos acusen al gobierno catalán de haber perdido su legitimidad por una sentencia del Constitucional, cuando la élite española que gobierna vendió un programa electoral falso. El nacionalismo español ha tenido que ver cómo una plataforma ciudadana soberanista, la Asamblea Nacional Catalana, ha convocado a 110.000 personas que han pedido explicaciones a Mas por su deriva. La perspectiva del derecho a decidir, contraria a la negativa histórica de España a sentarse a hablar con sus pueblos, se pierde entre la guerra de declaraciones. Cuando no haya ya tiempo y el pueblo catalán decida tomar ese derecho por su cuenta, significará la derrota del diálogo, que el nacionalismo español nunca ha planteado impulsar en el debate social. Visítanos en laredaccion.org para descubrir más manipulaciones de los medios de comunicación. Por un periodismo libre y crítico. laredaccion.org. Cerramos el programa de esta noche con unas conclusiones individuales por parte de nuestros tres invitados. Podéis comentar lo que queráis a modo de cierre, si quiere empezar. ¿Vale? Sí, pues como conclusión casi es volver al principio, ¿no? O sea, estamos ante una salida por la puerta de atrás de Artur Mas con esta consulta del 9N, ¿no? Porque no tiene la voluntad ni quiere
ir más allá en las reivindicaciones del pueblo catalán, que va a terminar de ser la sentencia definitiva de que no va a volver a ganar las siguientes elecciones, y que seguramente da de paso a una Esquerra que yo tampoco la veo capaz de enderezar una situación económica, y esperemos que todo esto derive en una toma de poder simbólico y real de las clases populares en Cataluña, que conduzcan tanto a un cambio de base económica como a un efectivo derecho a decidir sobre su propio futuro. Bien, mi conclusión es que aunque el 9N no se va a celebrar porque es ilegal, hay que seguir haciendo un discurso político, hay que seguir haciendo un discurso integrador para que todos los ciudadanos españoles podamos convivir en buenas condiciones. Y mi segunda conclusión es que el nacionalismo es el opio del pueblo. Bueno, yo creo que el debate en torno al soberanismo y la independencia de Cataluña, si es tan arduo, si es tan productivo, yo creo que no es solo porque se esté debatiendo si Cataluña se independiza o no, sino porque hay una cuestión de fondo, que es la cuestión soberanista, que es la que verdaderamente nos trastoca, ¿no? Y la que tiene trascendencia política. Yo vengo de comarca minera y cuando me planteo el tema del soberanismo digo, oye, ¿por qué ha podido venir aquí una empresa española a extraer carbón, a usar la fuerza de trabajo de mi pueblo, y luego se va y no nos deja nada, ¿no? Y tiene que ser Madrid, un ministro de Madrid, el que decida dónde tiene que ir la central de turno, o si se cierran o se abren las minas. Bueno, pues yo entiendo mi independentismo y entiendo mi soberanismo precisamente en el sentido de que tenemos que ser la gente de los territorios los que decidamos sobre lo que pasa en nuestras comunidades, sobre lo que pasa en nuestro propio territorio. Eso es lo que verdaderamente está poniendo encima de la mesa la cuestión catalana. Si somos capaces de comprender eso, creo que la izquierda en general estará ganando una oportunidad, ¿no? La soberanía al final es algo que se parece mucho, es en sí misma la revolución, porque es en sí misma democrática y es en sí mismo el derecho a decidir de los de abajo. Hay una oportunidad, digamos, para Aragón de repensar y en ese apoyo al pueblo catalán poder hacer una política propia de empoderamiento popular. Y yo creo que tenemos, digamos, no solo la obligación moral, sino el interés en Aragón y en el resto del Estado de apoyar al pueblo catalán y hacerlo activamente, no solo con declaraciones públicas, para que el pueblo catalán pueda votar. Porque es que si el pueblo catalán no puede votar, mañana no vamos a poder votar sobre si queremos república o no, porque es el mismo proceso. De algún modo estamos asistiendo a un momento histórico en el que se rompen 300 años de opresión y de centralismo de Estado Nacional español, y si Cataluña consigue romper ese bloqueo, después no me queda ninguna duda de que iremos el resto de pueblos. Cerramos aquí el programa de Iskra. Gracias por habernos escuchado. Gracias también a Guillén de Purna por haber estado con nosotros. Gracias a vosotros por invitarnos. A Pablo Moliné de UPyD. Muchas gracias también de nuevo. Y a Fran de las Juventudes Comunistas. Gracias. Hasta aquí el programa número 93 de Iskra Radio. Muchas gracias y buenas noches. No et limites a contemplar aquestes hores que ara venen. Baixa al carrer i participa. No podran res davant d'un poble unit, alegre i combatiu. Amb l'espurna de la història i avançant a pas valent, hem encès dins la memòria la flama d'un sentiment. Viure sempre corrents avançant amb la gent rellevant contra el vent transportant sentiments. Viure mantenint viva la flama a través del temps, la flama de tot un poble en moviment. Viure sempre corrents avançant amb la gent rellevant contra el vent transportant sentiments. Viure mantenint viva la flama a través del temps, la flama de tot un poble en moviment.
de cels, mars i muntanyes, vells escenaris d'un nou crit. Viure sempre corrents avançant amb la gent rellevant contra el vent transportant sentiments. Viure mantenint viva la flama a través del temps, la flama de tot un poble en moviment. Viure sempre corrents avançant amb la gent rellevant contra el vent transportant sentiments.